Los invito a suscribirse al canal YouTube de BitWriter de Marcos Grunfeld. Él hace un trabajo extraordinario porque no agarra una hoja de estadísticas y hace un programa, no resalta lo obvio, sino que él va mucho más allá. Y yo creo que a través de este canal ustedes pueden conocer no solo a Carlos Feo ni a los narradores y comentaristas, sino a los peloteros y se darán cuenta por sobre todas las cosas que somos seres humanos igual que todas las personas que siempre nos siguen. Así que el dedito para arriba en The Bit Writer y por favor suscríbanse. De verdad felicito a Marcos por el trabajo que hace porque él va un poco más allá del trabajo que hacemos en el día a día. Cambios y modificaciones están a la orden del día. El ADN deportivo está compuesto de ello. Por eso, durante 30 minutos, Marcos Grunfeld y Guillermo Liñares analizan los imponderables de última hora. Quédate con nosotros en Dúo Deportivo que comienza a continuación. Este viernes una de las noticias más importantes del béisbol fue que la Major League Baseball decidió suspender a el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, uno de los mejores pitchers de los últimos años y que firmó un jugoso contrato con los Dodgers de Los Ángeles hace 2 temporadas, se ve envuelto en un caso de violencia doméstica y recibe la suspensión más alta que Major League Baseball haya dado a un pelotero, sea por casos de dopaje, por violencia doméstica u otro caso que no haya envuelto una suspensión de por vida, sino por una cantidad limitada de juegos. Bauer fue suspendido por 2 temporadas por presunta violencia doméstica, y hago hincapié en presunta violencia doméstica porque al lanzador le aprobaron no extenderle una orden de restricción con respecto a la víctima, y también la fiscalía en su momento, hace unos meses, decidió no presentar cargos en la corte. Hoy vamos a conversar con el analista de béisbol y autor del libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, Félix Luzón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Félix, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de este tema y explicar un poco sobre todo esto, porque entendiendo que toda compañía tiene el derecho de decidir qué hacer con sus empleados, pues obviamente surge la duda que si a Trevor Bauer, le aprobaron no extenderle la orden de restricción con respecto a la víctima, y la fiscalía se decanta por no presentar cargos en la corte, ya en un escenario penal, aún así la Major League Baseball decide suspenderlo por 2 años. Y prácticamente esto, independientemente de lo que pase, yo no creo, Félix, no sé si compartes mi opinión, que ya Trevor Bauer vuelva a regresar a las grandes ligas. Bienvenido, Félix. Gracias por aceptar la invitación y es un placer conversar contigo para que nos ilustres un poquito sobre todo este tema tan complejo. Gracias, Marcos. De verdad que igualmente un placer para mí estar acá contigo en tu prestigiosa sección de tu canal de YouTube. Y bueno, sí, es un tema complejo porque hay muchas primera vez con el caso de Trevor Bauer, un caso que no es de hoy, un caso que tiene tiempo, un caso que al momento en que se inició causó un grandísimo morbo, no solo por el tipo de persona que lo hizo, quien ya venía siendo una gala de protagonismo importante en las redes sociales, sino por el tipo de delito o supuesto delito que se comete en la figura de una o varias damas. Esto cayó de alguna manera como un gran peso sobre la carrera de él, sobre la misma convicción que siempre ha tenido Major League Baseball de crear un área de entretenimiento, un área de negocios, un área de primer orden dentro del complejo mundo socioeconómico de los Estados Unidos, pero por sobre todo algo que tenga que ver con lo familiar, que rescate un poco la figura de más allá de los millennials, gente más joven que vaya hacia el béisbol. Y todo esto de alguna manera pues impacta, más allá de que Trevor Bauer se ha convertido de verdad en un jugador interesante, con su forma de ser muy, muy polémica, pero muy honesta, porque siempre fue así. Pero al final del día toca unos tejidos sumamente sensibles, como es el tema de la violencia doméstica y es el tema
digamos, el maltrato hacia una mujer, especialmente una dama. Todo eso basado en supuestos. Lo más importante es entender, y ha sido para mí difícil, porque no soy abogado, soy una persona que me considero con mucha experiencia en el tema contractual y laboral de Major League Baseball. Vivo en los Estados Unidos, conozco cómo las leyes laborales son aquí bien respetuosas de los propios compromisos y contratos internos de las compañías norteamericanas, y por lo tanto, pues, creer que son mutuamente incluyentes tanto el procedimiento judicial penal que tuvo el señor Bauer por parte de las víctimas y el procedimiento, digamos, disciplinario dentro de su sitio de trabajo, son dos cosas totalmente diferentes, y se presente ante nosotros ahorita un abogado y diga que esto y lo otro no tiene sentido. O sea, llegar a las comparaciones siempre que sean válidas, Major League Baseball los va a aceptar. Pero una de las cosas más importantes que tiene esto, Marco, es que la desinformación de los jugadores, algo que yo he venido promoviendo, que desde las ligas menores he venido con los libros tratando de hacerles entender a los jugadores que esto no es un juego de niños, esto no es un juego de béisbol de muchachos, esto es algo que tienes que entenderlo. Y a las pruebas me remito de mis relaciones con grandes jugadores con quien he tenido la oportunidad de estar, y veo cómo muchos se cuidaban de este tipo de situaciones, que tú tienes que ver, las veces solo conviviendo con ellos, ¿no? Cómo se cuidan, entrando al hotel por puertas diferentes, el celular como un gran escudo para no ser abordado ni tan, digamos, no es molestado, pero sí para tratar de pasar un tiempo lejos de cualquier tipo de situaciones que lo conlleven a una radical, digamos, situación como esta. Entonces, los peloteros se cuidan, se tienen que cuidar, pero tienen que saber hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus limitaciones, porque esto es un tema laboral, esto no es un tema simplemente judicial. Entonces, lo primero que hay que entender es que son dos procesos mutuamente excluyentes, no son incluyentes, no dependen el uno del otro, y no es el primer jugador, o posiblemente sí, bueno, el primer jugador que tiene una pena tan, digamos, tan radical o tan llegada al límite, pero eso tiene un porqué, y posiblemente sean los causales que encuentra Major League Baseball, que pueda asegurar que debe tener todas y cada una de las probatorias suficientes como para sentarse ante un tribunal de arbitraje, algo que está estipulado dentro de la política de violencia doméstica, y presentar su prueba, porque si algo dice por la política de violencia doméstica en cuanto al tema del arbitro, el arbitraje el derecho a reclamar que tiene el jugador, porque él siempre lo tiene, no solo en el área de la violencia doméstica, en cualquiera, tanto en la de dopaje como en la de las relaciones contractuales, siempre hay la oportunidad de demostrar lo contrario y buscar o un arreglo o buscar un cambio radical en la situación. Entonces, allí es donde yo veo que está el problema, el malentendido está en tratar de llevar esto a un plano estrictamente legal, común y corriente, y no es así, porque ambos, estoy muy, vamos a decir, acorde con la idea de que ambos se basaron en pruebas que para unos son válidas y para otros no lo son. Y Major League Baseball es bien claro en que ellos tienen su propia decisión y la toman independientemente de que sea hallado culpable o no en un tribunal federal. Pero independientemente de eso, Major League Baseball ahora tiene que probar ante un panel, como bien mencionaste, donde entiendo que uno es un árbitro de la Unión de Peloteros, el otro de Major League Baseball, y el otro es un árbitro neutral, que básicamente en él es el que recae la decisión final. ¿Cómo funciona este proceso? MLB tiene que justificar por qué le da 2 años de temporada, independientemente de que sea una compañía privada, le da 2 años de sanción a Trevor Bauer, claro, a pesar de que la fiscalía no halló suficientes motivos para continuar en la corte. Sí, tenlo por seguro que Major League Baseball no da una pisada sin seguridad. Ellos deben tener, no me consta, pero conociéndolos, porque conozco de estos casos, me ha tocado, conozco a este monstruo, lo conozco por dentro, me tocó, conozco las personas que han tomado esa decisión, sé cómo las evalúan,
sé qué argumentos rechazan y cuáles no, y te puedo asegurar, porque me tocó, como te he dicho, me han tocado casos de dopaje, me han tocado casos de violencia doméstica, me han tocado casos de reclamos contractuales, y básicamente la experiencia la tengo cifrada en los últimos años en estas áreas de reclamaciones contra Major League Baseball, y sé que van a estar bien preparados. No sé qué pruebas llevarán, no las conozco, pero lo que sí te puedo decir es que es un tipo de caso donde los argumentos fundamentales para tomar decisiones son viables para uno y no son viables para el otro, como por ejemplo el consenso o la relación sexual del tipo que hayan hecho, consensuada o no. Entonces, ¿qué es lo más importante para Major League Baseball? Es lo que asumo que para ellos es más importante, independientemente de que hubo consenso o no, hubo, como lo establece la política de violencia doméstica, situaciones que contravienen lo que ahí está escrito. Para no dar detalles, porque esto es delicado, trataremos de ser, yo no estoy haciendo juicios de valor, estoy tratando de que la gente entienda y ojalá salga mejor, bien parado la persona. No le deseo esta situación a nadie, y más aún cuando al final del túnel lo que puede pasar con la carrera de Trevor Bauer, vuelva o no dentro de 2 años, bajo las estrategias que pueda asumir, es que pierde un contrato importante, y por más que en 2 años pueda jugar en cualquier liga, pueda hacer lo que fuere, es difícil saber cuánto es el valor futuro de él o cuál es el valor presente de Bauer en este momento y cuánto pudiera valer para un mercado dentro de 2 años. Entonces, definir por qué lo hizo el tribunal y por qué no lo hizo Major League Baseball es porque cada quien tiene su propio juicio de valor, y probablemente ante un tribunal federal las pruebas que Major League Baseball tiene no son las más relevantes, porque hay consideraciones como estas del consenso que las, digamos que las separan, las obvian, pero conociendo, vuelvo y te repito, cómo se maneja esto por dentro. He estado en reuniones de casos donde entiendo cuál es la filosofía, y la filosofía es simple y llanamente el hacer daño y el estar en curso en lo que allí está escrito en las 30 páginas del tema de política de violencia doméstica, que no dice en ningún momento, excepto que tú lo hagas en el estado de tal porque allí pasa tal cosa. No está escrito. Eso es lo que yo digo, cuando el jugador, y eso se lo he dicho a muchos muchachos que he enseñado, que he ayudado a lograr sus certificaciones, a la gente que asesoro en esto, al jugador, aunque no vaya a llegar, la probabilidad de llegar a Grandes Ligas sean mínimas, tú desde hoy tienes que decirle que al momento en que él firma su UPC o Uniform Player Contract o su contrato uniforme de jugador, él tiene que saber que tiene 3 o 4 políticas sumamente importantes que tiene que cumplir, como son la de violencia doméstica y agresión sexual, la de dopaje, que es la más, digamos, la que más movimiento tiene. Y bueno, esas 2, ahorita no me viene a la luz cualquier otra, pero esas 2 son sumamente importantes. Yo hacía un tweet, Marco, esta mañana, creo que fue que lo puse, y le dije, y le decía a la gente, es como suponer que como el manejar una moto de alta velocidad en una carrera, el lanzarse en parapente, o el tomar, porque no es ilegal tomar drogas de crecimiento humano. Como no es ilegal, yo lo puedo hacer. No, tu empleador, el que te paga el dinero, te dice qué debes y qué no debes hacer. Y ahí es donde está, creo, el meollo del asunto. No sé a dónde pueda parar el arbitraje. Es el primero que se va a hacer. Asumo que debe ser parecido a los que ya uno conoce. ¿Ok? Pero es un arbitraje propio de la política antidoméstica, con cierta relación, evidentemente, con el grievance que está en el CBA, creo que es la cláusula 12, que es los procedimientos de agravio. Pero sí, en este caso el jugador tiene una representación en el sindicato, el comisionado con Major League Baseball tiene su propia representación y un juez imparcial. No veo allí, más allá, esto es muy personal, no veo algo como, bueno, vamos a negociar, te vamos a rebajar. Posiblemente, yo creo que dentro de todo está la figura de lo hizo o no lo hizo, tengo pruebas o no tengo pruebas. Entonces,
es complicado, yo le deseo lo mejor, porque es un muchacho que posiblemente no... Porque lo hizo. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Lo primero que salió es un comunicado de sus abogados diciendo que sí lo hizo, pero que era consensuado. Yo creo que ahí estuvo el error en subestimar con prepotencia a Major League Baseball. Porque Major League Baseball le iba a responder, como lo dije en ese momento, eso no es mi problema si es consensuado o no. Yo lo voy a revisar a la luz de la política de violencia doméstica, y lo digo con propiedad, Marco, porque así lo he visto y lo he vivido. Yo ayer hacía un tweet que tú me respondiste y ahí lo conversamos, que entendiendo que MLB tiene la potestad de tomar estas decisiones independientemente de lo que pase en la corte, hay mucha gente que respondió, y quiero conocer tu opinión, que siente que entonces la Major League Baseball tiene, digamos, un paso por encima de la ley. ¿Cuál es tu análisis al respecto de la gente que siente que es así? Porque, bueno, si negaron lo de la orden de restricción y la fiscalía no presenta cargos, pero MLB decide suspender, y no es una suspensión cualquiera, es la más larga que le han dado a cualquier pelotero, hay gente que puede percibir, entonces Major League Baseball está por encima de la ley. Sí, pero pienso que están errados. Yo quiero dar dos cosas claras. Yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero tengo experiencia en esto. Entiendo que los peloteros gozan de un gran sindicato de jugadores, que creo que es en este momento donde se va a poder enterar de las cosas, porque el sindicato no estaba inmerso en esta, hasta donde puedo suponer, pero ahorita como parte de este procedimiento de arbitraje, como parte defensora del pelotero, va a conocer muchas cosas nuevas, y no dudo que ahí hay una gran calidad y hay un gran sindicato que lo va a apoyar. Pero vuelvo y repito, no está por encima de la ley. Simple y llanamente es como si te botaran del trabajo, Marco, y te dijeran, yo no te pago más. Eso fue lo que hicieron. Tú haces eso en tu trabajo. Lo que pasa es que, claro, se exacerba porque hay no sé cuántos cientos de millones de dólares involucrados, un jugador espectacular, un jugador que lamentablemente salga sapo o salga rana, para mí, sin hacer juicios de valor, pudo haber evitado todo esto. ¿Ok? Es complicado, y más en mi posición, tener que hacer este tipo de análisis sin tocar de alguna manera ese difícil límite de entre el bien y el mal, ¿no? Pero trato de explicarlo de la manera más concisa posible. Siempre para Major League Baseball va a ser importante lo que haya decidido un juez, pero no es lo que va a prevalecer a la hora de su decisión. Para ellos, y tenlo clarito, a la luz de la política de violencia doméstica y agresión sexual, él cometió un error y ellos tienen las pruebas. Todo el movimiento de pruebas lo hacen ellos, no es que van al tribunal y recogen unas copias o le dan una copia, no, son trabajos internos de los departamentos de seguridad, de violencia doméstica, que está manejado por una dama con un gran criterio de esto, con quien he tenido oportunidad de conversar, la conozco. Por eso te digo, aquí hay, y ellos, estoy seguro, como me lo pueden haber dicho a mí en algún momento, tienen todas las excusas, no es la palabra excusa, todas las ideas claras para poder justificar el porqué de una acción. No está Major League Baseball por encima de la ley. La ley lo absolvió o llegaron a un acuerdo, pero Major League Baseball, al no ser un tribunal, no puede primero procurar un acuerdo entre las partes. Yo no sé qué pasó por el lado legal. Major League Baseball simplemente se apega a lo que establece el sistema ¿cómo se llama? La política, y si encuentra que hay atenuantes te va a suspender. Ahora, ¿es mucho? No lo sé, pero te puede dar una idea de cuán grave posiblemente fue lo que encontraron. Y a la vez de ello te permite decir, bueno, ¿por qué no le dio 3 años o 5 años? Porque realmente las listas de Major League Baseball, porque en el fondo, Marco, el CBA está hecho de una manera tan brillante, y todo esto a veces puede tener muchos problemas para llegar a acuerdos, pero todos los caminos están cubiertos con algo. Aquí no es que muy pocas, yo que he sido un estudioso, he podido encontrar dos o tres cositas que están fuera de orden, fuera de contexto, pero aquí está todo. Mira, las listas
permiten incluso a los Dodgers colocarlo en una lista donde él tiene la prioridad, porque quien quita que mañana ese jugador vuelva. ¿Por qué vuelve? Bueno, porque tiene unas grandes temporadas, no sé, en la liga de cualquier lugar, y se logró que el comisionado autorizara su vuelta. Alguien tiene que tener la prioridad sobre él. O sea, ¿quién la va a tener? Los Dodgers de Los Ángeles, pero hasta 2 años. ¿Ok? Hasta 2 años, donde puede permanecer en una lista de inelegible dentro de lo que son las varias listas de restricción que hay en Grandes Ligas. La inelegible es la que le tocaría a jugadores ya sancionados, penal o no penalmente, como el caso de Felipe Pérez. Nadie habló de Felipe Pérez. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Felipe Pérez y Trevor Bauer? Bueno, no es que nadie, pero evidentemente latino, X, pero a Felipe Pérez le dieron una sanción del orden penal con cárcel y ¿qué va a hacer Felipe Vázquez. Felipe, disculpa, de verdad. Tranquilo, solo para aclarar, ¿verdad? Y no, ya te veía la cara así como que... sí. No me suena. Sí. Felipe Vázquez. A veces que uno Marco, como tranquilo. No tiene el verbo encendido, así que va, no le para. Y si ya dije Pérez, olvídate que no lo voy a cambiar. Entonces, con Felipe Vázquez pasó algo donde, claro, hay una sentencia que puede hacer Major League Baseball, tiene que cumplirla, porque ya de por sí el mismo UPC, que es otra de las variables que tienen que estudiar todos los que opinan de esto, lo dice clarito. Mira, yo voy a invitar a todo el que no es que es el que crea, porque yo entiendo que la gente diga, pero ¿por qué si la ley lo van a... Bueno, lo botaron de su trabajo, punto, velo así de sencillo, si lo quieres ver sencillo. Si no te vas a la regla 21. La regla 21 dice las 6 o 7 causas por las cuales te fregaste conmigo. Una de ellas es esa. El tema de Felipe Vázquez es interesante porque, por ejemplo, o sea, entendiendo y lo que mencionabas anteriormente, que son casos excluyentes, lo que pasa en la corte, lo de Major League Baseball, con respecto a Felipe Vázquez nunca se pronunciaron. Y entendiendo que están presos, pero ¿cuál es la situación de Felipe Vázquez? Porque tampoco le dieron una sentencia tan alta. Sé que después lo tienen que... Sí, pero pasa de los 2 años. Posiblemente el equipo lo debe haber incluido en la lista de inelegibles y ya verás en 2 años qué hacen con él. Pero nada dice que él no pueda volver a Grandes Ligas. Nada lo dice. Ok, nada lo exime, pero no podemos llegar. Yo creo que la mejor manera de entender esto, Marco, es cuando uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Te botaron del trabajo porque cometiste un error. No, pero si el juez me absolvió, pero al dueño de la compañía no le gustó lo que hiciste. Por decirte. No sé si se entiende. Sí. Y yo lo que quiero es que si eso se ve así, con mucha más razón podemos entender este nuevo proceso que le toca ahorita al señor Bauer, que aspiro que le salga bien y aspiro que tenga éxito. Va muy bien representado, eso sí, va bien representado. ¿Por qué? Porque ahora tiene el sindicato al lado, que en este momento debe estar conociendo todas las argumentaciones y pruebas, así como también las que él tiene para defenderse, tendrá que mostrárselas previamente al comisionado, quienes van a esa audiencia de arbitraje. Pero eso es así de sencillo. Yo no lo veo tan complicado, pero entiendo que la gente diga, bueno, pero estás por encima de la ley. No, son 2 procesos diferentes. Como tu casa. Mi mujer me botó de la casa. Bueno, pues es la ley de la casa, pero tú sigues estando casado. Algo así. Disculpa Tranquilo. el ejemplo, pero trato de ser lo más pedagógico posible. Tengo 2 preguntas porque sé que te tienes que ir. Tengo 2 preguntas más, Félix. La primera es, ¿bajo qué potestad se decide el número de juegos suspendidos? Entiendo que el comisionado tiene el libre albedrío para decidir la cantidad de juegos suspendidos, pero ¿con base a qué se decide esto? No hay una métrica como en los dopajes. No hay una métrica. Es simple decisión del comisionado y el comisionado... Por eso te digo, inferir ahorita que encontraron cosas relevantes no deja de ser de alguna manera cierto, porque el castigo fue amplio. Quizás otros dirán, no, no le dieron nada, yo le hubiera dado toda la vida y lo retiró del béisbol. No se sabe, ¿ok? Pero es lo suficiente como para que al volver él no esté en ningún equipo. ¿Me explico? Ya cuando él vuelva, ya no está en ningún equipo. Y al final del día, lo peor es que pierde
no solo el contrato que tiene ahorita, sino que pierde todo lo que le toque después, o todo lo que venía. Dentro de ese número hablan mucho de 324 juegos, pero ya él ha cumplido 111. En otros casos, en todos los casos anteriores, de hecho, se descontó eso de forma retroactiva. Aquí no se hizo, entonces estarías contando más de 425 juegos si saco la suma rápidamente en mi cabeza. Pues el convenio, la política de violencia doméstica es clara en eso. La única manera de hacer retroactivo, también lo coloqué en el Twitter, de hacer retroactivo los juegos en que él estuvo fuera, pero cobrando por licencia administrativa, que para mí siempre me pregunté, bueno, está bien, está cobrando, lo merece o no, no importa, pero está cobrando. La única manera es que él devuelva el dinero que cobró para poder imputarle los 111 juegos al sistema. Después de que él cumpla estos 2 años, puede haber como un veto no oficial para no firmarlo, y si Bauer, ¿cómo puede pelear eso? Porque después me imagino que va a haber, que todos los equipos básicamente van a estar renuentes a firmarlo, en donde se traza la línea donde él pueda decir, bueno, me están negando mi derecho al trabajo, por ejemplo. Mira, eso tiene una jurisprudencia desde el punto de vista comercial que no recuerdo el nombre ahora, pero es como cuando es un complot para que tú no puedas trabajar. Si él estuviera en roster de 40, supongamos, y se denota que esto está pasando, tiene todo el derecho. Ahora, desde la calle, porque ese es el tema, él va a volver desde la calle, él no va a volver como alguien en una lista de Grandes Ligas. Sería, bueno, para él un tema difícil de comprobar quizás, pero puede hacerlo si logra llevar eso a una instancia federal y que le crean de verdad que tiene las condiciones y que nadie lo quiere contratar, pero lo veo bien difícil. No sé, con las Grandes Ligas han demostrado muchas veces que el tiempo olvida todo, y yo sé que ese jugador lo van a tener seguramente muy en cuenta. De hecho, esto pasó con Barry Bonds. En su último año dio 28 cuadrangulares y al año siguiente, a pesar de su edad, nadie lo contrató, y creo que él de hecho demandó eso, que le negaron su derecho al trabajo. No sé si esa demanda llegó a oficializarse, pero por lo menos sé que sí salió en los reportes de prensa. Sí, bueno, puede ser, pero lo más probable es que es difícil comprobarlo. Disculpa que incluso eso tiene una palabra así como el tanking, tiene una palabra que está, como también cuando los peloteros, como te dije, cuando los jugadores tratan de traerse a un jugador para su equipo y ese jugador está en otro equipo, también tiene unas cláusulas que lo limitan, que lo prohíben, pero el caso que es ese complot, es difícil de comprobar. Y si no estás en un roster de 40 y un sindicato que te proteja, pues no lo veo tan sencillo. Ojalá que no le pase, ¿no? Y con todo esto, ojalá que esto llegue a un feliz término, porque es dañino para el béisbol de alguna manera eso que pasó. Félix, ya para cerrar, habrá quienes tengan la percepción de que Trevor Bauer ha sido claramente un pelotero bastante crítico de la administración de Rob Manfred, y que quizás esto haya sido utilizado por Major League Baseball. Lo esperé en la bajadita y ahorita se la puedo cobrar. Bauer ha sido bastante crítico contra Rob Manfred, incluso usando palabras fuertes públicamente en su contra. ¿Crees que esto puede influir? ¿O hay gente que va a tener indudablemente la percepción de que esto puede influir en la decisión de Major League Baseball? Yo no me atrevo, pero conozco, vuelvo y te repito, cómo se maneja eso por dentro y sé de lo que son capaces, ¿no? Sé de lo que es capaz Major League Baseball porque lo he visto. No es que me lo han contado. Pero siento que si fuese ese el caso, un árbitro lo va a percibir inmediatamente. Hay que esperar la decisión arbitral, y siento que no solo tiene derecho Trevor Bauer a hacerlo, tiene también el derecho de aspirar a un apoyo como el que le va a brindar el sindicato, ¿ok? Como el que le va a brindar un sindicato que está debidamente preparado para apoyarlo con todas las mejores herramientas. Y por último, pues tratar de ver si eso es verdad. Este es el lugar indicado para descubrir. Muchísimas gracias por aportar tus conocimientos y por explicarnos todo sobre este caso. Espero que le hayas pasado bien. Contigo siempre. Contigo siempre te leo y te recomiendo mucho. Y igual, gracias, Félix. Bueno, esperemos que este programa tenga bastante audiencia, porque
son cosas que no se manejan en el día a día. Es así. Okay, Y así es que, interesante sí, claro. independientemente que esto es extraterreno, creo que al final todos tenemos que entender qué es lo que está pasando y por Cómo qué se juega suceden las cosas. béisbol fuera del terreno, como el Es libro. así, es así. Okay. Aquí está, de Gracias. todas maneras, mírenlo. Aquí está. Lo tengo No sé, conmigo, no sé si se ve. no sé. Quizás no se ve por lo del fondo de la Ajá. pantalla, pero bueno, estamos a la orden y gracias por la invitación, querido Marco. Gracias, Félix. Gracias a ti por tu tiempo. Fue Félix Luzón, analista de béisbol y autor del libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, explicándonos sobre todo este caso de Trevor Bauer. Pueden dejar sus comentarios abajo en la caja de comentarios, valga la redundancia, para conocer sus opiniones al respecto de todo este caso. También les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal debajo de la pantalla, le dan a suscribirse, es gratis, y le dan like al video si les agradó toda esta tertulia con Félix Luzón. Yo soy Marcos Grunfeld, nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo episodio de The Beat Writer y Dúo Deportivo. Excuso a Guillermo Liñares, ha tenido algunos problemas personales y no ha podido estar con nosotros, pero bueno, espero que pronto se reincorpore. Nos vemos en una próxima ocasión.